Bienvenidos a un nuevo video de Sanar Inconsciente. Al día de ayer un amigo me dijo, mira, siempre decís sanar el interior, pero el canal se llama Sanar Inconsciente. Bueno, en esta ocasión vamos a ver por qué razón el mal venció a Salomón, al hombre más sabio. Es decir, siendo el hombre más sabio, ¿cómo es posible que haya sido vencido por el mal? Sin embargo, no fue así con otros sabios como Daniel, como José, que eran sabios, pero no fueron vencidos por el mal. Y para entender por qué fue vencido por el mal, lo vamos a hacer analizando el árbol de vida, que como varios tal vez han visto en otros videos, es como el ADN que explica cómo es la estructura del alma. Pero es más una estructura donde dice cómo está interrelacionado distintas áreas del alma, que al balancearlas, entonces tenemos una vida correcta que nos hace crecer espiritualmente. Es decir, mientras no balanceamos cada una de estas áreas y después las balanceamos entre los opuestos, entonces no podemos encontrar la forma de crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque el mal lo que hace es, al tener balanceadas distintas áreas del alma, provoca problemas. Y al tener problemas, pues pasamos nuestra vida resolviendo problemas y entonces el mal lo que hace es entretenernos con el mal, con los problemas, para así no encontrar el propósito de la vida y hacer lo correcto. Entonces, como un repaso, esta parte de arriba es el área del alma que es la mental y esta es la parte emocional. Aquí he puesto otras cosas como distintas emociones y estas 7 emociones las he sacado como referencia a los 7 puntos principales, las 7 chakras que plantea el hinduismo. A mi juicio, y esa es una opinión personal, a mi juicio, los 7 puntos están relacionados con los 7 áreas o los 7 opuestos del árbol de vida, pero esto es el misticismo judío que viene del libro Zohar, que es otro libro sagrado que fue terminado de compilar por el siglo XIII después de Cristo y que el Zohar se llama Iluminación. Es decir, en el siglo XIII se compiló otros escritos sagrados del judaísmo y de ahí surgió el misticismo judío llamado Cábala. Entonces, desde ese punto es de que ellos dicen, esta es la estructura de cómo es el alma. Y para el hinduismo lo plantea diciendo, el alma está hecha de 7 chakras principales y cada una de ellas lo que tenemos que enfocarnos es en balancear distintos aspectos. Y he notado una gran correlación entre ellos, pero en este video no nos vamos a enfocar tanto de cómo relacionar el árbol de vida con las 7 chakras, sino que nos vamos a enfocar en el tema. ¿Por qué el mal venció a Salomón? Él era el hombre más sabio, pero no era el más inteligente. Y uno puede decir, ¿y cuál es la diferencia? Una persona sabia es una persona que puede resolver problemas muy difíciles, como por ejemplo, viene una situación con datos que no son medibles. Aquí sí, los datos son medibles, largo, ancho, tantos metros, tantos galones de agua, tantos watts de electricidad, pero aquí no hay datos medibles, es como más basado en emociones, en experiencia. Aquí es donde está la intuición. Este es un lado del hemisferio cerebral y este es el otro lado del hemisferio cerebral. Repito, este es cómo se da en un lado del hemisferio y del cerebro, uno de los hemisferios, y este es cómo se da. La inteligencia tiene que ver con razonamiento, con análisis. Esta es la parte intuitiva. Ahora, hay varias personas en la Biblia que fueron sabios. Por ejemplo, aparte de Salomón está Daniel, que 2 veces dice, y se halló una sabiduría superior a la de todos. ¿Qué tenía en común Salomón y Daniel? Ambos tenían sueños, ambos tenían interpretación de sueños. Es decir, cuando una persona aumenta su sabiduría, aumenta su intuición. Y tarde o temprano va a comenzar a tener sueños y estos sueños pueden ser sueños de premoniciones a futuro o son sueños donde le está dando Dios respuesta a situaciones difíciles. José, el príncipe de Egipto, en Génesis,
Él era sabio, él tenía sueños y después aprendió a interpretarlos. Al principio no sabía interpretarlos, aprendió a interpretarlos. Pero también José, el esposo de María, tenía sueños. Es decir, tanto José, el príncipe de Egipto, como José, el esposo de María, los dos nombres José, tenían sueños, donde les hablaba Dios, donde veían ángeles. María vio al ángel, es decir, todo el que puede ver ángeles, que puede ver visiones, está haciendo referencia a que tiene un nivel alto de sabiduría. También hay otro que era sabio. ¿Y quién? Era Nabucodonosor, el rey de Babilonia. ¿Se acuerdan de que él fue el que vio la imagen del futuro, de cómo iba a ser los distintos reinos? Y fue Daniel el que lo interpretó. Pero como sea, el hecho de que fue el primer emperador, diría, él era altamente sabio y de hecho tenía sueños. Por tanto, vemos aquí varias personas en el Antiguo Testamento y José en el Nuevo Testamento. También en el Nuevo Testamento vemos a Pedro que vio la visión de mata y come, Cornelio, que vio, ¿cómo se llama?, que se le apareció un ángel en una visión. Todos ellos lo que hacen referencia es que son personas sabias. Pero ojo, una persona altamente sabia tiene altas probabilidades de volverse loco. Por esa razón Nabucodonosor se volvió loco por 7 años, comiendo pasto como que si fuera una bestia, hasta que retornó, y vamos a ver por qué. Pero no le pasó lo mismo a Salomón. Salomón sí terminó muy sabio, pero su sabiduría, como estaba desbalanceado del resto del árbol, le provocó locura. Es decir, la sabiduría, cuando no está balanceado el resto del alma, lo que va a producir es locura. Vemos grandes sabios como Nietzsche. Fue un gran sabio, un gran filósofo. ¿Cómo terminó? En la locura. Pero eso no significa que no fuera sabio. Era sabio. Pero como no logró manejar su sabiduría correctamente a balancear el árbol de vida, que le provoca locura. Hoy le digo otra cosa. ¿Cuántos líderes religiosos son muy sabios? Pero eso no significa que no terminen en una locura. Es decir, pueden decir, miren, yo me volví el apóstol de esta congregación porque vino el ángel Gabriel y tomamos el cafecito una tarde y apareció el ángel Miguel y dijo, tú eres el apóstol de la zona este de Estados Unidos. Y todos en la congregación dicen, oh, de que es sabio, sabio. Y que pudo hacer una gran congregación, la pudo hacer en su sabiduría, pero no lo ha controlado la locura. Y de hecho, como sea, no pierde la sabiduría. Pero eso, si no logra controlar la sabiduría, se va a volver loco. Se va a volver a desterminar. Bueno, hay un libro que se llama Los Generales de Dios. Son 2 volúmenes. En el primer volumen hay uno de que Dios lo usó tanto que al final el tipo dijo... bueno, en milagros, antes de que se diera el tiempo del movimiento pentecostal, pero al final de todo eso, que se veía un montón de gente que había sanado, él se comenzó a vestir como sumo sacerdote judío y dijo, yo soy Elías. De que era sabio, de que tenía una gran conexión espiritual, la tenía, pero no la logró manejar y terminó en locura. Y claro, uno como no es ni inteligente ni es sabio, uno no sabe discernir de que aquí hay esta sabiduría lo terminó haciendo loco. Pero bueno, pero volviendo a Salomón, ¿dónde estaba su desbalance? Aquí vemos 5 áreas de bondad, de justicia, que justicia significa de poner límites, libertad, cómo manejar la libertad, ser creativo o producir felicidad en la creatividad y lo social. Y aquí está el mundo físico. Es decir, cuando todo se interconecta, funciona el mundo físico. Cuando alguien, por ejemplo, está desbalanceado en el mundo físico, es alguien que dice, por un extremo, ni me preocupo del mundo físico, no estudio, no me preparo, no trabajo, no ahorro, está en el extremo del que no le importa lo físico, va a terminar mal. Y por otro lado, está desbalanceado porque es altamente materialista, solo acumulando y acumulando y solo enfocado en el mundo materialista. Está desbalanceado. En lo social, hay personas que son solitarias y hay otras personas que son completamente sociables.
Bueno, Salomón estaba en el otro extremo, era tan sociable que tenía tantas esposas que había hecho alianza con todos los pueblos y con todos los pueblos era altamente sociable. Es decir, uno para estar balanceado tiene que saber qué tan solitario o qué tan sociable tiene que ser, con quién tiene que meterse y con quién no tiene que meterse. Ahora, ¿qué es lo que le ayuda a balancear cada una de estas áreas? Su inteligencia. ¿Y qué es lo que necesita para desarrollar la inteligencia? Lo que necesita es la ley de Dios. Dice en Daniel 12:10 que a los malvados no los impíos no tienen ciencia. Pero la traducción, el original dice los rasha, los malvados no tienen biná, no tienen inteligencia. Y en Salmo 1 dice que no anduvo en consejo de rasha, de malvado, sino que para no ser un malvado, meditaba en la ley de Dios de día y de noche. Al meditar en la ley de Dios, uno le dice la ley con cuánta bondad tenés que actuar, con cuánta justicia tenés que actuar sin ser justiciero y poniendo límites, qué tanta libertad tenés que tener y qué tanta no, qué tan creativo tenés que tener y tu creatividad bajo qué niveles de ética tenés que vivir, qué tan sociable tienes que ser, pero con quién no tenés que socializar. Ahora, es tremendo que en el día de hoy el concepto es más de que la ley ya no tiene que ser usada, que la ley no sirve, fue un invento para un tiempo. Son 613 mandamientos, no todos son aplicables porque unos son para mujeres, otros para hombres, otros para jueces, pero las concepciones es lo que ayuda a entender cómo tenemos que utilizar. O sea, a medida que meditamos en la ley de Dios, vamos aumentando nuestra inteligencia y nos va ayudando a cómo controlar nuestro nivel emocional del alma. Uno puede decir, yo sé, hay que amar a Dios y hay que amar al prójimo. Sí, pero ¿sabe usted cómo es que hay que amar al prójimo? ¿De qué forma se ama? Porque en todos los sistemas religiosos le van a decir, hay que amar al prójimo, sí. Pero si uno de los miembros de ese sistema religioso decide ya no seguir, a ese ni le volvemos a hablar y ese lo dejamos como traidor y ni le volvemos a saludar y si tiene problemas porque es un traidor que no siguió en el sistema. ¿Sabe que en la ley de Dios, entre los 613 mandamientos dice que no hay que hablar mal de nadie? Es decir, ni siquiera usted tiene que hablar mal de usted, ni siquiera tiene que usted hablar mal de su vida. Cuando uno medita, uno dice, no hay que hablar mal de nadie, y uno se queda meditando. Eso significa que tampoco puedo hablar mal de mí, no puedo hablar mal de mi vida, no puedo hablar mal de mi trabajo, o en qué sentido no puedo hablar mal. Y ahí uno se queda meditando, analizando, escudriñando, y ese factor de estar analizando, escudriñando, le va aumentando la inteligencia. Ahora, le voy a hacer una referencia, una historia particular que pasó en mi familia. A mis hijos les dije de chiquitos que leyeran toda la Biblia, estaban pequeños. Y en una de esas que yo les dije, tienen que leer toda la Biblia, hubo uno de ellos que se leyó la Biblia de pasta a pasta. Cuando leyó la Biblia, fue muy interesante. Después de eso, le vinieron sueños del futuro. Y por ejemplo, hubo uno donde, por ejemplo, nuestro gato se había ido, ya tenía mucho tiempo de estar, y entonces adoptamos dos gatitos. Y entonces él dijo, pues yo tuve un sueño, o sea, cuando ya vio los dos gatitos, dijo, yo tuve un sueño que venían dos gatitos chiquitos. Y no sabíamos nosotros, pero también en el mismo sueño yo veía que mi gata andaba por los techos del vecindario. Y al rato apareció la gata. Y así veía en el sueño que andaba por los techos, pero que regresaba. Y nosotros decíamos, bueno, vamos a ver. Es decir, al estudiar la ley de Dios, uno se vuelve más inteligente, aprende a analizar mejor. Y esto le abre volverse una persona sabia. Pero también es porque cuando uno está estudiando la ley de Dios, está amando la palabra, está haciendo el esfuerzo para balancear cada uno de estas áreas.
y tarde o temprano se le va a disparar la sabiduría. Bueno, pero yo le digo, allá abajo me lo está escuchando mi hijo, no solo le pasó eso, no sé hasta dónde, después de haber ocurrido eso, él le dio de que quería estudiar, siendo chiquito, en un programa de la universidad, y es realmente algo que me dio tanto orgullo para mí porque el año pasado ganó la medalla de plata en la Olimpiada de Física a nivel mesoamericano y del Caribe. Y sí, hoy ya va a ir a la universidad, al college. Como sea, yo tengo esa idea de que cuando uno estudia la palabra de Dios, hay un respaldo de Dios, se le abre lo espiritual. Al solo hecho de que le abre lo espiritual, le ayuda a guiar a la persona a balancear el árbol de vida. Y algo que también le pasó a mi hijo es de que él comenzó a tener más sensibilidad por los animales, al punto de que ahorita nosotros no comemos carne más que de pescado, yo de vez en cuando, pero es como que se nos aumentó más la bondad, no solo a las personas, sino que a la naturaleza. Pero bueno, pero volviendo al tema, la verdad. Eso es lo que pasa cuando uno se sensibiliza, cuando uno comienza a meterse más en estudiar la ley de Dios y no decir, no, esto fue del pasado, lo dejo así o lo dejo como amar a Dios, amar al prójimo, y ya se encerró todo, yo digo de que ya lo estoy haciendo, pero al comenzar a meditar la palabra de Dios, dígame si no cuántas personas, aparte de Isaías 53, no saben para qué sirve el resto del libro de Isaías, ni logran sacar un versículo, un capítulo de otro libro de profetas menores o de Jeremías para hacer un estudio. Ya no logran estructurar, no logran sacar la idea. ¿Qué es lo que pasa ahí? Les falta inteligencia, porque la inteligencia es la que le desarrolla lo analítico, lo estructurado. Cuando alguien dice, no, mire, no paso de predicar de los evangelios y de libros históricos, yo me quedo, pero algo más abstracto no lo logra descifrar o analizar. Algo me dice, usted tiene que seguir leyendo, meditando en la ley de Dios, porque eso le va a hacer que engrane y se le desarrolle su inteligencia. Ahora, yo me pongo a pensar también en esto. En las escuelas judías a los niños se les enseña a meditar, no solo a aprenderse versículos bíblicos, sino que les dan la estructura, el pasaje, y tienen que analizarlo, tienen que ver cómo empiezan a hacer gematría, empiezan a hacer suma de letras, empiezan a hacer combinaciones, permutaciones, empiezan a ver qué otros mensajes pueden haber ahí. Eso desde chiquitos, el estar haciendo eso, les está el cerebro. ¿Será que por eso es de que hay tanto judío que ha ganado más premio Nobel que ninguna otro? Porque desde chiquitos les están desarrollando su inteligencia con la ley de Dios. Por eso el que, como dice Daniel, el rasha, el que no medita en la ley de Dios, no tiene biná, no tiene inteligencia. Ahora, una persona, ¿cómo le podemos pedir un consejo a alguien que no es inteligente? Es decir, viene, dice, tiene un título eclesiástico y le decimos, pero usted me puede agarrar, y usted al azar, mire, voy a ver si es inteligente, le agarro Jeremías 15, me puede hacer un estudio bíblico. ¿En cuánto tiempo me puede hacer un estudio bíblico de Jeremías 15? Al azar. Mire, deme una semana, 2 semanas, un mes, voy a buscar, a esta persona le va a pedir consejo. Es decir, una persona que no es inteligente va a cometer errores. ¿Qué le pasó a Salomón? Era sabio, podía resolver problemas difíciles, pero no era inteligente. Una persona inteligente tarde o temprano va a cometer errores. Pero bien, me estoy saliendo del tema. Cuando alguien tiene, ¿qué le pasaba a Salomón? Tenía baja la bondad. Por ejemplo, Roboán, el hijo, cuando le dijeron, mira, vas a ser igual de cruel que tu papá o vas a bajarle. No, yo voy a ser peor, más cruel que mi papá. Voy a ser justiciero, voy a ser duro. Oye, un papá era tan sabio, el hombre más sabio, pero no le enseñó a gobernar a su hijo. ¿Por qué no le pudo Salomón, siendo el hombre más sabio, enseñarle a su hijo a tener bondad?
porque Salomón no era inteligente. Él era sabio, pero no era inteligente. Si hubiera tenido inteligencia, no hubiera cometido errores y hubiera criado bien a sus hijos. Le hubiera enseñado a sus hijos cómo tenía que ser, cómo se debía de aplicar la bondad, qué tanta justicia. Pero Salomón no era bondadoso y en cambio era extremadamente justiciero, era cruel. De hecho, el hecho de tener tantas esposas, es decir, cada una de ellas él tenía a su esposo una vez cada 3 años. Ver a su esposo cada 3 años. Que no había bondad, había crueldad. Ahora, una persona que no es bondadosa y es una persona que es exigente a los demás, esta descombinación menos y más, aquí es muy nada y aquí hay mucho, es una persona narcisista. Y de hecho, el solo decir que es un narcisista es una persona que va tarde o temprano a buscar al opuesto. Va a buscar una persona que es muy bondadosa, pero no le pone límites. Es ahí donde dejo, por ahí está en el canal, el video cuando un narcisista y un pobre diablo se enamoran. Es decir, el narcisista es el que pone demasiados límites, pero no tiene bondad. Y va a buscar a alguien que tiene mucha bondad, pero no pone límites. Y le va a arruinar la vida. De hecho, tanto el narcisista como el pobre diablo son personas orgullosas. Tienen desbalanceado. Cuando uno balancea cada una de estas áreas, entonces el orgullo queda controlado, balanceado. Ahora bien, cuando uno tiene menos y más, o como sea, todos tienen que tener ni muy ni poco, ni mucho ni poco. Entonces, después de tener todo balanceado en cada una, se balancean los opuestos. Es decir, es una persona que da amor, pero con límites. Es decir, yo te perdono, pero te pongo límites. No es de que yo te perdono y puedes hacer conmigo lo que te da la gana. No, te perdono, te doy amor, pero hay un límite hasta que tú cambies. ¿Ok? Pero, es decir, se balancean estos dos. Igual, estos dos tienen que estar balanceados. Qué tan sabio y qué tan inteligente. Porque si tiene mucha sabiduría y tiene poca inteligencia, la locura. Es lo que le pasó a Nabucodonosor. Era muy sabio, tenía sueños, pero no era inteligente. ¿Y por qué no era inteligente? Porque no guardaba la ley de Dios. No sabía cómo, qué tanta bondad, qué tanta justicia. Y ya vamos a ver estos dos. Por tanto, ¿qué le pasó? Locura. Es decir, cuando hay mucha sabiduría, cuando tiene esas cosas tan especiales en el mundo espiritual, pero no tiene inteligencia, ni siquiera conoce las escrituras. Si le pregunta de qué se trata cada libro de la Biblia, mira, los evangelios de la vida de Jesús, y los libros, los profetas menores, de qué se necesita cada uno. Mira, yo creo que eso ya no es para hoy. Y a este le va a pedir, le va a preguntar, le va a pedir consejo, qué hacer a usted. O sea, bueno. Yo creo que ahí le falta sabiduría a aquel que le dice, voy a preguntarle a este que no sabe ni papa y que me acaba de comprobar que no sabe, que no sabe nada, una persona no inteligente va a cometer errores. Y el hecho de que usted va a pedirle ayuda a alguien que no es inteligente, también dice que no es ni inteligente y posiblemente no es sabio, porque si fuera sabio usted diría, por lo menos yo sé que este no es inteligente, mi sabiduría me dice a quién le voy a ir a pedir consejo. No soy inteligente y estoy cometiendo errores. Por tanto, voy a buscar a alguien que es inteligente. ¿Y qué le va a decir el inteligente? Comience a arreglar su alma. Mire, ¿está cometiendo errores? Sí. Y va a seguir cometiendo errores, le va a decir la persona inteligente, hasta que controle su alma. De lo contrario, le voy a apagar el fuego hoy, pero mañana voy a volver a encender otro fuego. Y es usted el que está encendiendo los fuegos. Es que el mal lo tiene entretenido creando mal. Eso es lo que mejor le puedo decir. Primero deje de estar con el lanzallamas, porque aunque le apague el fuego, ahí anda usted con el lanzallamas de arriba para abajo. Mejor le enseño cómo apagar el lanzallamas.
Por lo menos es una persona inteligente a la que usted buscó. Pero bueno, volviendo a Salomón, lo libre. Salomón no tenía límites. ¿Quién controlaba a Salomón? Nadie. En cambio a David lo controlaba Natán. A José, él no era bondadoso con sus hermanos. Él era duro con sus hermanos. Por ejemplo, cuando iba con el papá, mira, mira, aquel otro hizo esto, mira, pone dedo, decimos, era duro. O sea, eso podemos pensar de que tanto Salomón como José, el príncipe de Egipto, eran narcisistas. No tenían bondad y eran de los que duro con los otros, pero eran sabios. ¿Cómo se resolvió? ¿Cómo le resolvieron el problema a José? Pues lo mandaron a la escuela de la humillación. Ah, te falta bondad y tenés que bajarle esto. No vas a tener libertad, la vas a perder. Vas a estar bajo Potifar como esclavo y después bajo el carcelero. Y después, cuando ya balanceaste tu árbol, vas a estar bajo el faraón. No eres el faraón, vas a estar abajo. Alguien te controla. Es decir, lo sano es que uno quiera controlar a los demás, pero también permita ser controlado. Alguien desbalanceado es el que es completamente libre y dice, a mí nadie me controla, yo hago y los demás obedecen. Está desbalanceado. También está desbalanceado el que dice, no, yo me someto a todos, me someto a mi cónyuge, me someto a mi jefe, me someto al gato, me someto al perro, me someto al vecino, yo me someto a todos. Está desbalanceado también. Y pareciera que no está mal, pero este que está completamente abajo, sí, que no desea ser libre, quiere ser un esclavo. Es decir, es feliz siendo esclavo de todos. Es también desbalanceado como el que dice, quiero dar mucha bondad y no ser libre. Está desbalanceado. O sea, usted tiene que también desear ser libre, desear disfrutar la vida, porque si no está desbalanceado, porque tarde o temprano no va a poder crecer espiritualmente. Ahora, el creativo es el que crea felicidad. La creatividad, el arte, crea felicidad a los demás. Alguien que solo quiere crear felicidad y felicidad, pero no tiene límites, no tiene un control ético, moral de lo creativo, pues está desbalanceado. Y el que no quiere hacer feliz a nadie, no es creativo, dice, mire, no canto, no me gusta la poesía, no me gusta el arte, cuenta el mejor chiste y nadie se ríe porque no tiene gracia. Está completamente desbalanceado. Ahora, el extremo del creativo, yo le llamaría el síndrome de Frankenstein, porque el doctor Frankenstein en su creatividad quiso crear la vida. ¿Cuál fue el error? Quiso crear fuera de los parámetros ético-morales. Por tanto, ¿qué es lo que regula que tanta bondad, que tanta justicia, que tanta libertad o control me hacen y yo hago? ¿Qué tan sociable debo de hacer? ¿Qué tan creativo debo de hacer? ¿Qué tanta bondad tengo que dar? ¿Qué tantos límites? ¿Quién lo pone? La ley de Dios, los lineamientos de Dios, los parámetros los pone Dios. Y cuando uno comienza a hacer esto, entonces se vuelve inteligente. Cuando uno es inteligente, porque la ley de Dios, el estudiar la ley de Dios, los mandamientos, le dice cómo tiene que controlarse, empieza a controlar su vida, reduce las posibilidades de error y entonces logra enfocarse aquí, en el centro. Todo está balanceado en el centro. Este es Tiferet, que se traduce como belleza. Este es el yo real. Cuando todo está balanceado, puede balancear los opuestos y una vez que balanceó los opuestos de bondad con límites, ser creativo con la libertad, después empieza a balancear de arriba para abajo, a unificarlos aquí. Es decir, un problema de Salomón es de que también él se enfocó en el mundo físico. Por tanto, él no pudo subir a la luz. En cambio, ¿qué le pasó a José? José estaba, el príncipe de Egipto, siempre estaba controlado. Aprendió a ser controlado y aprendió a controlar. ¿Qué controló? Su bondad, su justicia, su creatividad y su orientación social. Y miren, esto fue algo muy difícil para José. Saben que en el Antiguo Testamento
hace referencia a los tres hombres más hermosos. Uno fue David, el otro fue Absalón. Y cuando dice la Biblia, y era hermoso, es porque era hermoso. ¿Para qué le puso ese calificativo? O sea, quería agregárselo. Pero el tercer hombre que la Biblia dice que fue hermoso fue José de Egipto. ¿Y saben cuántas esposas tuvo Salomón? ¿Y saben cuántas esposas tuvo José? ¿Y cuántas concubinas tuvo José? Ni una. Era sabio, pero se había controlado. Él sabía controlarse. Tengo la libertad de tener todas las esposas que quiero, pero solo voy a tener una. Qué tanta justicia, qué tanta bondad. Cuando aparecieron sus hermanos, les dio bondad con límites. Bueno, van a ir a vivir a tal lugar. Les puso hasta que vio a sus hermanos que cambiaron, y los hermanos cuando murió el papá, hoy sí, José se las va a desquitar, y José, no, ya entendí por qué pasó todo eso, yo tenía que aprender humildad, porque si no hubiera tenido humildad y no hubiera balanceado el árbol de vida, ¿cómo hubiera terminado? Loco. ¿Cuántas personas realmente se han vuelto locos porque son muy sabios, pero no han balanceado esto en su área emocional? Y no logran balancear su área emocional porque no tienen inteligencia. No tienen inteligencia porque no conocen la ley de Dios y no han logrado discernir entre lo santo y lo profano. Repito, como no tienen la ley de Dios, no pueden discernir entre lo santo y lo profano. Ahora bien, este canal Sanar Inconsciente busca ver el área mística, porque el área mística tiene hipótesis de explorar. También lo ve desde el área de la religión. Aquí estamos ocupando tanto la religión como el área mística. Aquí no estamos utilizando tanto la parte de la ciencia. Pero esto, ¿y por qué razón así es el canal? Porque yo vi que la mística solo se quedaba viendo una parte del elefante. La religión ve otra parte del elefante y la ciencia ve la otra parte. Pero por esa razón, al hacer la combinación, yo sé que muchos en la mística uno tiene miedo, y por esa razón solo no toco toda la mística, toco lo que nos puede ayudar. No toco toda la religión, toco lo que realmente nos puede ayudar de la religión, igual de la ciencia. O sea, es decir, el sesgo humano nos lleva al error. Entonces, por esa razón en el canal estoy combinando. Esta parte de aquí es mística hinduista, y cuando uno dice esto es hinduismo, apártate de mí, Satanás, porque esto es de los hindúes. O de repente vengo yo y le digo, mire, pero aquí el budismo vio el alma de esta forma, explorémoslo. O aquí la filosofía griega lo vio de esta forma, exploremos, tal vez tiene algo que nos puede aportar. Entonces, por esa razón estoy haciendo esta combinación. Ahora, el video se ha alargado y espero que lo hayan disfrutado. Sé que hay mucho más para ver, pero vamos a ver en otras ocasiones, tal vez vaya saltando con otros temas, tocando a otros personajes para irle analizando el árbol de vida y de esta forma poder nosotros aplicarlo a cada uno. Pero yo lo que sí quisiera plantearles es de que, como un resumen, la sabiduría sin inteligencia lleva a la locura. Por esa razón Salomón no pudo controlar, el mal lo venció. Ahora, a Nabucodonosor lo venció momentáneamente el mal, porque se volvió a la locura, pero después de 7 años reaccionó y ahí escribió uno de los capítulos de la Biblia donde dice, y me di cuenta que Dios es el que pone y quita reyes. Es cuando entonces él volvió a la inteligencia. ¿Qué tan inteligente volvió? Si hubiera vuelto muy inteligente, le hubiera enseñado a su hijo a también ser inteligente. Pero el hijo de Nabucodonosor no fue ni sabio ni inteligente. O sea que podemos decir que, de Nabucodonosor. Nabucodonosor fue muy sabio, igual que Salomón, igual que Daniel, igual que José. Pero Salomón y Nabucodonosor perdieron su inteligencia. La recuperó momentáneamente Nabucodonosor, pero no fue lo suficientemente inteligente ni Salomón
ni Nabucodonosor, para no confundirme, porque no le lograron enseñar eso a sus hijos. Y me llama la atención, ¿por qué razón? En el libro de Crónicas, la genealogía más larga es la de David. Es decir, fue David el que creó la genealogía más larga y eso da mucha referencia a qué tanta sabiduría e inteligencia tiene un padre para poder alargar la línea generacional. Esa es una de las razones por las cuales está en los libros, las crónicas, esa genealogía que dice, son 10 capítulos de genealogía. Ahí detrás hay mucha información muy especial, que vamos a ver de enseñarla en un video. Al traducir las palabras de los nombres de las genealogías, dan mensajes preciosos, pero lo vamos a dejar para otra ocasión. Sí, muy largo. ¿En qué iba? Sí. Pero la segunda genealogía más larga es la de Saúl. Es decir, fue un rey malo. Pero aunque era sabio, sí era sabio. Por eso fue escogido por Dios, pero no era inteligente. Otra persona que igual que Salomón fue vencido por el mal. Se volvió loco. Cuando alguien se vuelve loco es porque es muy sabio, pero no es inteligente. Sin embargo, él tuvo tal inteligencia que la línea genealógica de Saúl es la tercera más larga. De hecho, murieron un montón de hijos de Saúl. Pero aún así, se alargó, es la tercera más larga. No, perdón. La primera más larga es la de David, la segunda más larga es la de Saúl y la tercera más larga es la de Caleb. Así es. La más larga es la de David, la segunda más larga del rey Saúl y la tercera más larga es la de Caleb. Es decir que Saúl como rey falló, sí, pero él era tan inteligente que logró generar una línea generacional mucho más larga que la de Caleb. Y saben que Josué no logró generar ninguna línea generacional. Es cierto, era el caudillo, pero no logró crear una línea generacional. Podemos decir que Josué era sabio, no se ve ninguna locura, pero no lograba tener la inteligencia. Pero si hubiera sido inteligente, hubiera generado una línea generacional. Bueno, como paréntesis, Caleb viene, se conquista la tierra prometida, tiene a su hija y dice, esta es una leoncita. Y los leones se casan con leonas. Y si esta es una leona, se tiene que casar con un león. Así que miren, muchachos, mi hija es bonita. El que la quiere va a ser aquel que conquiste aquella ciudad. Solo el que conquiste esta ciudad, aquel que es aguerrido. En otras palabras, podríamos pensar, y ahí se podría analizar, Otoniel, el primer juez, yerno de Caleb, miren qué dinastía, cómo era su árbol de vida de Otoniel, que llegó a ser el primer juez de Israel. Y el león que se casó con la leoncita. Pero eso dice mucho de Caleb. Miren, yo no voy a dar a mi hija cualquiera. Si yo soy sabio e inteligente, mi hija también lo es. Y yo no me voy a buscar a alguien que no sea igual que nosotros. O sea, los leones se casan con leonas para tener leoncitos. Así que yo no quiero que mi hija se case con una cebra. Mi hija es una leona que se case con un leoncito. ¿Y de dónde viene eso? Era inteligente. Él sabía, yo soy león, somos familia de leones, aquí tenemos que buscar otro león. Y el león es aquel que me conquiste aquella ciudad. Bueno, lo lamento, se me alargó. Espero que hayan disfrutado este video y nos vemos para la próxima.